Vamos a comenzar con el periodo realista, lo que se denomina el realismo literario. Voy a referirme principalmente al capítulo de Hauser. Hauser, en su historia social de la literatura y el arte, al periodo que en otras bibliografías o nosotros vamos a denominar como realismo, él lo va a llamar naturalismo. Que quede claro que lo que para Hauser es naturalismo, para nosotros va a ser realismo. Y el naturalismo va a ser otra cosa que en otra clase, en otro video voy a proceder a explicarles. Una de las complejidades que presenta el siglo XIX es que no tenemos la finalización del romanticismo inmediatamente el inicio del realismo, sino lo que vamos a observar es que prácticamente a lo largo de todo el siglo, sobre todo a partir de la década del 30, de 1830, van a convivir dos modelos o dos escuelas literarias, el romanticismo y el realismo. De hecho, nosotros hemos observado y analizado textos románticos muy posteriores a 1830, 1870, 1880, y esto es un dato que tiene que ver con algo que se dijo al comienzo cuando comenzamos a trabajar con periodización, que la periodización no es un corte en lo temporal, sino que tiene que ver con estratificaciones, superposiciones, divergencias, etc. Por lo tanto, vamos a empezar a hablar de realismo a partir de 1830, con un periodo político que se denomina la monarquía de Julio, que es un periodo que se va a caracterizar por ser de una prosperidad económica muy naciente, muy enriquecida, que favorece al progreso de la clase burguesa y de una burguesía con los valores que prácticamente la van a caracterizar también a lo largo de todo el siglo XIX y todo el siglo XX, y me atrevería a decir que parte del siglo XXI. En ese momento se trata de una burguesía progresista, entendiendo aún por progresista un progreso que tiene que ver con lo económico, pero no un progreso que tiene que ver con poder quedar alejada de una mirada crítica, que es lo que va a ejercer la literatura realista sobre la sociedad que va a describir. Quizás el primer problema que se nos presenta ante esta denominación realismo es, en primer lugar, recortar ese objeto que se denomina realidad. La realidad, para los realistas o para la literatura realista, va a ser una realidad consensuada, una realidad predeterminada, si se quiere, que consiste justamente en aquello que es lo contrario a lo que habíamos observado en el romanticismo. Con María habíamos observado que el romanticismo va a hablar de una realidad que es suprasensorial o suprarreal, o misteriosa o escondida, mientras que para el realismo la realidad es lo que está a la vista de todos, no presenta misterios, no presenta espacios para lo fantástico, ni para lo onírico, ni para otra búsqueda de conocimiento, sino que la literatura va a tener como premisa describir a esa realidad. Esa realidad, que vuelvo a repetir, es una realidad que implica por parte del lector y de la sociedad misma un convenio previo de representatividad. ¿Qué quiere decir esto? Lo que se va a representar durante el periodo realista, o lo que se va a intentar representar durante todo este periodo realista, o inclusive hoy en día cuando se habla de una estética realista o de literatura realista, son las clases sociales, las conductas sociales, las tipologías sociales. Balzac tenía una propuesta o un plan personal que era representar la comedia humana con alrededor de 480 y tantos personajes, alrededor de 500 personajes, tipificándolos a cada uno de ellos, cómo podríamos observarlos dentro del mosaico enorme que es la sociedad. Esa sociedad que se presenta fragmentada para el escritor, que es una sociedad fragmentada, la tarea del novelista va a ser imprimirle
un sentido de coherencia, es decir, esa fragmentación que está determinada por los valores sociales, por la economía, por el ascenso social, por la búsqueda de reconocimiento, de adquisición de dinero, por relaciones que no son necesariamente de amor, sino de conveniencia, y que se va a presentar ante la mirada, ante los ojos del observador novelista, porque el novelista va a tener una función antes de ser escritor, que es la de ser observador. Va a entender a esa sociedad como una especie de hormiguero dentro de lo que se denomina la caja de cristal. Una caja de cristal es una caja a partir o a través de la cual la mirada atraviesa cualquier tipo de límites que pueda determinarla o predeterminarla para entrar directamente a ser el observador de las conductas, en este caso no de las hormigas, sino de los seres humanos, es decir, de los personajes en este caso. Por lo tanto, esta burguesía va a tener muchas funciones durante el realismo. Una de ellas, va a ser la de ser representada, es decir, se va a representar este mundo burgués con sus valores, sus conductas, sus anhelos, sus fracasos. Por otro lado, el público burgués va a ser, como señalan en algunas bibliografías, por primera vez un público consumidor de la obra de arte. Por lo tanto, el artista o el escritor va a dejar de tener ese rol que habíamos observado en el romanticismo de ser un vate, de ser un genio o de ser un elegido, para pasar a ser algo que se denomina maestro de placer. Es decir, va a estar al servicio de esa burguesía que por un lado repele o rechaza, pero que al mismo tiempo, o a la que al mismo tiempo tiene que complacer. Por eso es un maestro del placer o un complaciente. Y por otro lado, siguiendo con esta idea de este público lector que al mismo tiempo es quien se va a ver reflejado dentro de los textos literarios, quien va a consumir al objeto literario ya como un público determinado, se puede sumar dentro de esta línea de ordenamiento a la vigencia que va a tener en este momento el folletín. Se publican semanalmente en los periódicos capítulos de novelas que convierten a la literatura y al género novela, que es el gran género del siglo XIX, en un género democratizador o democratizante. Es decir, todos tienen acceso prácticamente al mismo tiempo a la lectura de esas grandes novelas que hicieron su fama precisamente a través de los diarios, y de ahí que se la denomine y aún hoy en día se siga denominando a cierto género literario con determinadas características novela de folletín o folletinesca. Bien, ¿cuáles son los rasgos que van a tener fundamentalmente estas historias, estas novelas? En primer lugar, observemos o contemplemos que van, así como el romanticismo lo hemos planteado como una reacción en contra del racionalismo y las formas estructuradas del neoclasicismo, el realismo también se nos va a presentar ante nuestros ojos, ante nuestra observación, como un periodo que va a reaccionar frente a la exacerbada subjetividad que había presentado el romanticismo, a las historias a lo Walter Scott, a el exotismo y el orientalismo, y como reacción a toda esa exacerbación que ya hemos observado y hemos analizado cuando nos hemos dedicado ahora, hace poquito, al romanticismo, la mirada realista va a oponerse a todo ese desborde y, vuelvo a repetir, va a ser un recorte de esa realidad y de esa sociedad que se propone representar lo más fielmente posible. Por eso el realismo va a tener un verosímil que se va a caracterizar por ocultar los artificios. Es decir, si el realismo pretende, por supuesto pretende presumidamente, porque es una pretensión inexistente, ¿no? Pero si el realismo pretende retratar, copiar lo más fielmente posible a la realidad, como si fuese
prácticamente una relación biunívoca como el signo entre significado y significante, es decir, está el texto y la realidad, como si ese texto, el significante, pudiera nombrar a esa realidad, copiarla, se sobreentendería que no hay posibilidad de subjetividad. Por lo tanto, el artificio al que se va a echar mano, el principal artificio del periodo realista, es una presunta o aparente objetividad. Frente a esa subjetividad, a esa entronización del yo, a los verbos que hemos visto que predominaban en el periodo romántico, como presentí, sentí, creí, me pareció, que generan siempre un espacio de ambigüedad y de duda, bueno, los personajes realistas van a estar atravesados o nombrados a través de otro tipo de verbos más asertivos. Sintió, vio, pensó. El espacio de la ambigüedad va a estar anulado porque para construir un mundo ligado a lo real hay que recurrir a artificios que simulen y no dejen ver precisamente sus hilos. Por lo tanto, una de las características del realismo va a ser este aparente escondimiento o este aparente, digamos, ocultamiento, mejor dicho, este aparente ocultamiento del artificio. Da la sensación, un texto realista, de ser justamente transparente, en el sentido que acabo de mencionar, no mostrar la manera en que está hecho. ¿De qué modo o cuáles son, digamos, las formas a las que va a recurrir para ocultar su artificio y, digamos, hacer sobresalir ese verosímil realista? Una de las cuestiones tiene que ver con la estructura. La estructura, acá este cartelito dice estructura dramática cerrada, tiene una trama con una introducción, un medio y un final, un pesimismo básico, y entre el principio y el fin hay un clímax y luego un epílogo. Me voy a referir a eso. ¿A qué se denomina estructura cerrada? Una estructura cerrada tiene que ver no solamente con no presentar un final abierto, sino que en sí misma toda esa estructura sostenga y mantenga una fuerza y un eje de coherencia, en donde todos los elementos que aparecen mencionados se resuelvan o sean absorbidos por una finalidad. Y esa finalidad tiene que ver con el argumento. La estructura, a diferencia, por ejemplo, con Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que voy a recurrir a algunos de los textos que hemos visto, en donde observamos que recién hacia el capítulo número 10 o el desenlace se vuelve a retomar todo el nudo o toda la línea argumental para organizar hasta temporalmente qué es lo que sucedió primero, qué es lo que sucedió después, porque la trama y el argumento no coinciden, ¿sí? El argumento es la recomposición en el orden cronológico de los episodios, mientras que la trama es cómo están organizados. En la novela realista prácticamente trama y argumento coinciden. Y en todo caso se recurrirá a algún raconto, es decir, una mirada hacia atrás, para iluminar el presente del personaje. Si nosotros necesitamos decir algo de Madame Bovary en este momento y entender la conducta de Madame Bovary en este momento, podremos ir a algún episodio de su infancia o algún episodio previo a casarse con Charles Bovary, pero para volver a este presente y poder continuar linealmente en la historia de Emma Bovary. A eso se lo llama estructura dramática cerrada, con una introducción que es de suma importancia, un desenlace y habitualmente luego del desenlace un tipo de recurso que hasta el día de hoy, incluso en el cine, sigue funcionando como registro de verosimilitud, que es el epílogo. Mencionar brevemente, aun cuando ya la historia ha terminado y ha concluido el destino final del personaje, del héroe, de la heroína, aun cuando esto ha terminado, un epílogo, es decir, un agregado final a modo de apéndice en donde el narrador nos cuenta qué ha sido de la vida de cada uno de esos personajes. Ese recurso
impregna o agrega mayor verosimilitud a la narración, porque todos los personajes convergen y forman parte de ese mosaico que tiene que ver precisamente con el entramado social. Otro de los rasgos es el pesimismo básico. ¿En qué consiste este pesimismo básico? El héroe romántico no es un héroe pesimista, es un héroe nostálgico, pero no es pesimista en la medida en que está dispuesto a llevar adelante su aventura, su empresa, su pasión, es decir, su deseo. Mientras que, ¿qué es lo que sucede generalmente con el héroe en la novela romántica o en el cuento romántico, es decir, en la narrativa romántica? Este deseo va a ser castigado. El deseo sobra o no es, digamos, coherente o no es asimilable por la fuerza que impregna a toda esa sociedad que se dirige hacia un lado, que no tiene que ver con el deseo personal o individual, sino que tiene que ver como una energía de carácter social relacionada con el ascenso social, el progreso y la diferencia de clases. Es decir, una sociedad que está asignada por un valor o por el valor más importante que va a ser el dinero, el deseo relacionado con otro tipo de aspiraciones va a ser castigado porque en cierta medida el pesimismo del que estoy hablando va a hacer que triunfe la sociedad con los valores que impone. Y uno de los valores que impone o de las conductas a las que la sociedad burguesa de la novela realista obliga no es a perseguir el deseo, sino a perseguir fines o bienes económicos. Por lo tanto, el pesimismo básico tiene que ver con este rasgo que acabo de señalar, el triunfo de la sociedad por encima de los deseos de los héroes o heroínas que van a verse finalmente castigados. Respecto del personaje, vamos a tener un tipo de personaje que se va a caracterizar, además de por este deseo que lo motiva y que al mismo tiempo lo va a llevar a sentirse o a verse castigado, con personajes con profundidad psicológica. Se habla muchas veces de dos novelas que han llegado como a la expresión máxima de esta psicología de los personajes, que son Madame Bovary y Ana Karenina. El narrador va a seguir al personaje muy de cerca y lo va a describir tanto físicamente como moralmente como psicológicamente. Entonces vamos a encontrarnos frente a una novela psicologista en este sentido. Entrar en el mundo íntimo, no ya arrebatado, podríamos decir como el de los personajes románticos, sino una psicología mucho más refinada, más trabajada y que tiene que ver incluso con personajes que vamos a ir conociendo desde su infancia hasta su destino final. Los grandes pilares del orden moral de la burguesía van a ser el dinero, el matrimonio y el ascenso social, y sobre todo el matrimonio como ascenso social. No el matrimonio por amor o por pasión, como hemos mencionado ya en otras clases anteriores haciendo referencia al romanticismo, sino el matrimonio por conveniencia, el matrimonio como ascenso social. El punto de vista formal para el discurso de la novela realista tiene que ver con transmitir lo real, algo a lo que ya he hecho referencia. ¿Cómo se transmite lo real? Hay un artículo que lo tienen subido a la plataforma de Barthes que se llama El efecto de lo real, que hace referencia al comienzo de un cuento de Flaubert que se llama Un corazón simple o Un corazón sencillo, en donde el narrador describe la típica sala de una casa burguesa, sus muebles, sus ventanas, sus pisos, sus techos, sus paredes, y luego de hacer un recorrido, como si fuese una cámara que va filmando, se detiene esa cámara, es decir, se detiene el ojo del narrador en decir que en un rincón había un piano, sobre ese piano unas partituras y un barómetro.
Y Barthes se detiene muy inteligentemente a decir que el efecto de lo real consiste en detenerse, mencionar y describir ese detalle que en apariencia no agrega ni quita nada a la historia ni a la descripción, pero sin embargo el efecto que tiene es el de nombrar lo real, es decir, la decoración o los objetos que puede haber en una casa que entendamos como típicamente burguesa. Esa es la función también de la descripción en la novela realista. Nos vamos a encontrar en la novela del siglo XIX, tanto la novela romántica como la novela realista, con largas descripciones. Lo que va a cambiar en esas descripciones va a ser el tono, el léxico, el verosímil. ¿Sí? Hemos observado con mucha, digamos, con mucho detallismo cómo en la novela romántica, sobre todo la novela romántica gótica, a la que hemos aludido y hemos trabajado, abundan adjetivos como extraño, misterioso, voluptuoso. Bueno, esos adjetivos no van a ser los que van a estar privilegiados durante el periodo realista, sino que nos vamos a encontrar con adjetivos que podríamos entender como más descriptivos y semánticamente menos connotativos, o que connotan mucho menos lo que remite a lo misterioso o a lo subjetivo o a lo ambiguo. Entonces, el lenguaje y el registro discursivo del realismo va a responder a ese efecto de lo real también con artificios que les son propios y que van a esconder el verosímil realista. ¿Sí? Por eso dice que el punto de vista formal oculta sus artificios retóricos y compositivos, valora lo particular, es decir, es ese detalle que provoca el efecto de lo real, como decir que el vidrio tenía una mancha provocada por un pájaro que volando se lo llevó por delante. Ese detalle que tiene que ver con lo cotidiano, que tiene que ver hasta con lo intrascendente, es el efecto de lo real. Es el ojo observador de lo microscópico que hace a, bueno, una realidad que por otro lado va a ser una realidad referencial, ya lo hemos dicho, determinada a partir de la escritura. Es la escritura quien va a crear esa realidad. Y también un principio de coherencia. Todas las partes que componen ese todo van a converger en, bueno, una unidad estructural con introducción, nudo, clímax, desenlace, epílogo y la participación de todos los personajes en una trama que va a tener como tema siempre a la sociedad. El tiempo va a ser cronológico y las fechas precisas van a dar ilusión de autenticidad. También es un trabajo con el verosímil. No es lo mismo decir había una vez en un lugar lejano o el año pasado cerca de X lugar, a decir el 28 de marzo de 1842 en tal lugar tal cosa. Es decir, precisión no solamente con el tiempo, sino con los espacios. Se nombran lugares que existen y fechas precisas. Eso no quiere decir que se vaya a corroborar que en tal lugar y en tal fecha haya sucedido tal cosa, sino que también es parte del artificio para crear el efecto de verosimilitud. Tiempo cronológico, es decir, organizado temporalmente, del comienzo al fin, con algún raconto que pueda iluminar el presente, y fechas concretas, precisas. ¿Sí? Vamos a encontrar al mismo tiempo también esta disociación o esta contraposición, que es que ante la coherencia del sujeto, es decir, cuando nosotros trabajemos con Emma Bovary, veremos la coherencia de Emma Bovary. La coherencia no tiene nada que ver con la razón o la sinrazón, sino cómo un personaje se va conformando de acuerdo con sus deseos, sus anhelos, su destino y cómo reacciona o no reacciona frente a él. Mientras que quien va a estar fragmentada va a ser la sociedad. ¿Sí? Una sociedad fragmentada, bueno, por aquellos temas que hemos mencionado anteriormente, que es buscar ascender socialmente a través de privilegiar el dinero por sobre todas las cosas. Y la novela intenta dar la seguridad de un sentido estructurado.
¿sí? Eso también es parte de la confección artificial de un verosímil. El novelista ansía mantener la coherencia de lo que percibe como disolución y el deseo aparece como enemigo de la forma realista porque subvierte la sociedad y hace estallar el orden novelístico. Esto que lo vengo diciendo también, vamos a verlo también, con Emma Bovary. Es decir, el deseo de Emma no es un deseo que pueda ser absorbido y ser coherente ni con su lugar de mujer, de un médico, ni de esposa, ni con su situación económica, ni con su crianza. Ese deseo que la desborda va a ser castigado no solamente porque triunfa la sociedad con sus valores, en donde el deseo no tiene lugar, sino que subvierte los valores sociales y hace estallar el orden novelístico, en donde se supone que cada personaje debe comportarse, bueno, de acuerdo a las valoraciones burguesas. Por eso el héroe es extraño a la sociedad, el héroe realista. Sostiene una estructura que prevé que él mismo sea expulsado de las estructuras viables de la obra y la existencia, y es castigado por su energía desbordada. Así como el héroe romántico también es un héroe del deseo, pero no es castigado por su energía desbordada. Esa energía desbordada lo lleva a encontrarse con su destino de aventura, de pasión fantástica, su espacio de conocimiento. ¿Qué sucede con el héroe realista? No es muy diferente al héroe romántico. Lo que va a cambiar es el contexto, lo que va a cambiar es la visión de mundo, lo que va a cambiar es el valor de la burguesía y lo que va a cambiar es el mundo narrativo. Entonces se va a encontrar extraviado, va a ser ajeno a ese mundo donde está inserto, y como hace peligrar el orden social y el orden novelístico, bueno, va a ser un héroe que va a sentirse o va a ser expulsado de ese espacio narrativo. Bien, continuaremos entonces con otro video más adelante sobre el realismo. A mí me gustaría, si pueden ir leyendo un cuento de Maupassant que se llama El collar, para hacer una referencia breve a él en relación con estas características que acabo de mencionar antes de que empecemos a trabajar con Madame Bovary. Voy a subir a la plataforma el cuento El collar, voy a darles tiempo para que vean este video, lean el cuento El collar y hacer yo un análisis para entender la relación o para poner en práctica la relación entre estos aspectos formales más que teóricos que acabo de enunciar y de mencionar y ese cuento de Maupassant que es bellísimo. Bueno, gracias.